Había una tumba sellada con una piedra que pesaba más de 1 tonelada, custodiada por soldados romanos entrenados para no dormirse en sus puestos bajo pena de muerte, sellada con el sello oficial del imperio más poderoso que el mundo antiguo había conocido. Y al tercer día estaba vacía, no forzada desde afuera, no violada por ladrones, no explicada por ninguna de las teorías que los siglos posteriores han intentado construir para dar cuenta de lo que ocurrió en ese jardín en las primeras horas del primer día de la semana, en Jerusalén, en el año 33 de nuestra era. Este es el relato de ese momento. No como celebración ni como dogma recitado de memoria, sino como el evento histórico más investigado, más debatido y más consecuente que la humanidad ha registrado jamás. Lo que estás a punto de recorrer no es solamente historia. Es el corazón mismo del Evangelio latiendo en tiempo real, hora por hora, testigo por testigo, evidencia por evidencia. Porque la resurrección de Jesucristo no es simplemente una afirmación de fe que se sostiene en el aire. Es un evento que ocurrió en un lugar físico, en un momento histórico preciso, con testigos identificables por nombre, y cuyas consecuencias transformaron el curso de la civilización humana de una manera que ningún otro evento, antes ni después, ha logrado replicar. Para entender lo que fue ese domingo por la mañana, hay que entender primero qué significaba la muerte en el mundo en que Jesús vivió. Hay que entender qué era una tumba judía del siglo I, qué era una guardia romana, qué significaba el sello imperial, qué esperaban los discípulos y qué no esperaban en absoluto. Porque la resurrección no ocurrió en el vacío. Ocurrió en un contexto histórico, cultural y religioso específico que, cuando se comprende con la profundidad que merece, hace que el evento sea aún más extraordinario de lo que la lectura superficial de los evangelios sugiere. Jerusalén, en el año 33 de nuestra era, no era una ciudad en reposo. Era una metrópolis religiosa de primer orden en el mundo antiguo, con una población que en los días normales rondaba los 80.000 habitantes, pero que durante la semana de Pascua se multiplicaba de manera dramática. Los registros históricos de la época, incluyendo los escritos de Josefo, el historiador judío del primer siglo, calculan que durante la Pascua podían congregarse en Jerusalén y sus alrededores entre 100.000 y 250.000 personas provenientes de toda la diáspora judía, de Egipto, de Siria, de Asia Menor, de Roma, de Babilonia. La ciudad entera vibraba con una energía que combinaba la devoción religiosa más intensa con la tensión política más frágil. El templo de Herodes, cuya plataforma medía aproximadamente 480 metros de norte a sur y 280 metros de este a oeste, sostenida sobre un sistema de arcos y bóvedas que aplanaban la cima del monte Moria, era el centro gravitacional de todo. Durante la semana de Pascua, decenas de miles de corderos eran sacrificados en sus atrios. La sangre corría literalmente por los canales de piedra diseñados para ese propósito. El humo de los sacrificios ascendía visible desde kilómetros de distancia. El sonido de los levitas cantando los salmos del Jalel llenaba el aire de la ciudad mañana y tarde. Era, en todos los sentidos posibles, el escenario más cargado de significado que el mundo antiguo podía ofrecer. Y fue en ese escenario donde ocurrió la crucifixión. Fue en ese escenario donde Jesús de Nazaret murió en una cruz romana en el Gólgota, la colina del cráneo, fuera de los muros de la ciudad, en el momento exacto en que los sacerdotes en el templo sacrificaban los corderos pascuales. La coincidencia del calendario no era accidental. El profeta Isaías, escribiendo aproximadamente 700 años antes de ese viernes, había descrito en el capítulo 53 de su libro al siervo sufriente con una precisión que solo la cruz hacía completamente comprensible. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso fue el viernes. Y ese viernes terminó con un cuerpo en una tumba. La tumba en la que fue depositado el cuerpo de Jesús era, según todos los indicios del relato evangélico, una tumba de tipo coquim o arcosolia, típica de las familias judías acomodadas de Jerusalén en el siglo I. Los estudios arqueológicos de las últimas décadas han revelado docenas de tumbas de este tipo en los alrededores de Jerusalén, excavadas en la roca caliza característica de la región, con una entrada baja que obligaba a inclinarse para entrar, una cámara interior donde se depositaban los cuerpos sobre bancos de piedra tallados en la roca, y una piedra circular o cuadrada que rodaba o se deslizaba para sellar la entrada. Las piedras de cierre de estas tumbas podían pesar entre media tonelada y más de 1 tonelada, dependiendo del tamaño de la tumba y del estatus de la familia. Juan nos dice que la tumba pertenecía a José de Arimatea, un miembro rico del Sanedrín que había pedido el cuerpo a Pilato y lo había depositado en su propia tumba nueva, en la que nadie había sido puesto aún. Lucas añade que era una tumba excavada en piedra donde nadie había sido puesto todavía. Mateo especifica que José hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Y Marcos, con la economía de palabras que lo caracteriza, confirma: enrolló una piedra contra la puerta del sepulcro. Pero la historia no terminó ahí el viernes por la noche. Mateo nos registra algo que los otros evangelistas no mencionan, y que resulta extraordinariamente significativo para comprender lo que ocurrió el domingo. Al día siguiente, es decir, el sábado, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el último error peor que el primero». Y Pilato les dijo: «Ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis». Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hay algo en este pasaje que raramente recibe la atención que merece. Los líderes religiosos de Jerusalén, los mismos hombres que habían orquestado la muerte de Jesús, recordaban sus palabras sobre la resurrección mejor que sus propios discípulos. Mientras los discípulos estaban encerrados por miedo, paralizados por el dolor y la desorientación, sus enemigos estaban actuando con urgencia para asegurarse de que la tumba permaneciera sellada. Esa urgencia es, en sí misma, un dato histórico de primer orden. Revela que las palabras de Jesús sobre su resurrección no eran un secreto, eran conocidas, temidas y tomadas lo suficientemente en serio como para movilizar al gobierno romano en sábado. La guardia que Pilato asignó a la tumba era, con toda probabilidad, una custodia romana, un grupo de entre 4 y 16 soldados entrenados para montar guardia en turnos de 4 hombres, con los demás descansando en las proximidades. La ley militar romana era implacable respecto al abandono del puesto. Un soldado que se dormía en guardia podía ser ejecutado. Estos no eran hombres que pudieran ser sobornados fácilmente, ni intimidados por un grupo de pescadores galileos aterrorizados. Y el sello imperial colocado sobre la piedra era la marca del poder de Roma. Romperlo sin autorización era un crimen capital. Esa es la escena que el sábado mantenía intacta. Una tumba sellada con el sello de Roma. Una piedra de más de 1 tonelada. Soldados entrenados para matar. Y dentro, el cuerpo de un hombre que había muerto en la cruz el día anterior, envuelto en aproximadamente 32 kilogramos de especias aromáticas, mirra y áloes, según el relato de Juan, en vendas de lino, que los embalsamamientos judíos del primer siglo utilizaban para preservar el cuerpo. El cuerpo estaba allí. Eso no estaba en disputa por nadie en Jerusalén en ese momento.
Y entonces llegó el domingo. Mateo lo describe con una escena que ha desconcertado y maravillado a los lectores durante 20 siglos. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Marcos, con su estilo característicamente veloz, nos dice que las mujeres llegaron al sepulcro muy de mañana, el primer día de la semana, cuando el sol apenas salía, y que al llegar vieron que la piedra había sido removida, porque era muy grande. Para entender el peso de lo que esas mujeres encontraron esa mañana, hay que entender quiénes eran y qué esperaban encontrar. María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé habían comprado especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo. Eso es lo que esperaban hacer. Completar el proceso de preparación del cuerpo para la muerte que el apresuramiento del viernes ante la llegada del sábado había dejado incompleto. No iban a buscar un resucitado, iban a honrar a un muerto. La pregunta que se hacían entre sí en el camino era práctica y concreta. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? No estaban pensando en ángeles ni en resurrecciones. Estaban pensando en el problema logístico de una piedra demasiado pesada para que ellas la movieran. Esa expectativa es precisamente lo que hace que su testimonio sea históricamente significativo. Si hubieran estado inventando una historia de resurrección, habrían construido un relato más dramático, más heroico, más coherente con las expectativas de su cultura. No habrían comenzado con mujeres preocupadas por quién les movería una piedra. No habrían incluido el detalle de que fueron a ungir un cuerpo que ya esperaban encontrar muerto. El realismo prosaico de esos detalles es exactamente el tipo de detalle que aparece en el testimonio auténtico y que desaparece en la narrativa fabricada. Hay un aspecto de la resurrección que raramente recibe la atención que merece, y es el de los testimonios individuales de quienes vieron al resucitado, porque la resurrección no fue un evento masivo y simultáneo que todo Jerusalén presenció. Fue una serie de encuentros específicos, con personas específicas, en momentos específicos, cada uno con sus propias características que lo distinguen de los demás, y que, en conjunto, construyen un cuadro de evidencia de una solidez extraordinaria. El primero de esos encuentros fue con María Magdalena. Juan lo narra con una economía de palabras que contiene un mundo entero. María estaba llorando fuera del sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas, sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, uno a la cabecera y otro a los pies. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Lo que Juan registra a continuación es uno de los momentos más cargados de intimidad y de significado teológico en todo el Nuevo Testamento. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella le dijo: «Raboni», que quiere decir maestro. El término arameo raboni, que Juan se toma el cuidado de transliterar y traducir para sus lectores, no era simplemente un título de respeto. Era la forma más íntima y personal de dirigirse a un maestro, la forma que los discípulos más cercanos usaban con sus rabinos de confianza. En ese único nombre, pronunciado por Jesús, y en esa única palabra de respuesta, pronunciada por María, Juan captura el corazón del primer encuentro con el resucitado. No una visión abstracta, no una experiencia mística incomunicable,
sino el reconocimiento personal de alguien que conocía su nombre y lo pronunciaba con la misma voz que ella había escuchado durante 3 años. Pero hay algo más en ese encuentro que merece atención. María no reconoció a Jesús de inmediato. Lo tomó por el hortelano. Este detalle, aparentemente menor, ha sido objeto de intensa reflexión teológica desde los primeros siglos. El cuerpo resucitado de Jesús era el mismo cuerpo que había sido crucificado. Tenía las marcas de los clavos, tenía el costado perforado por la lanza, podía ser tocado, podía comer. Y sin embargo, había en él algo diferente, algo que hacía que el reconocimiento no fuera automático hasta que Jesús mismo lo iniciaba. Pablo, reflexionando sobre esto décadas más tarde en la primera carta a los Corintios, hablaría de un cuerpo espiritual que se siembra en deshonra y resucita en gloria, que se siembra en debilidad y resucita en poder. No una negación del cuerpo físico, sino su transformación en algo que trasciende sus limitaciones sin abandonar su materialidad. El segundo encuentro fue con Pedro y Juan. Juan lo narra con el detalle de un testigo ocular, porque él mismo fue uno de los 2 hombres que corrieron al sepulcro esa mañana. Lucas lo registra con una sobriedad significativa. Pedro, levantándose, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Juan añade el detalle que solo un testigo ocular habría notado y conservado. Vio los lienzos puestos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ese detalle de los lienzos y el sudario es arqueológicamente y narrativamente significativo. Un ladrón que hubiera robado el cuerpo no habría tomado el tiempo de desenrollar las vendas de lino y dejarlas ordenadamente en su lugar. Un cuerpo que simplemente hubiera resucitado y salido caminando habría dejado las vendas deshechas o arrastradas. Lo que Pedro y Juan encontraron era el negativo perfecto de un cuerpo. Las vendas en el lugar donde el cuerpo había estado, el sudario enrollado aparte. Era como si el cuerpo hubiera simplemente atravesado las vendas sin deshacer el envoltorio. Juan registra su propia reacción con una precisión que es casi un acto de humildad. Vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Esa confesión de incomprensión previa es otro de esos detalles que un relato fabricado no habría incluido. Un relato fabricado habría presentado a los discípulos como hombres que esperaban la resurrección, que la reconocieron inmediatamente, que respondieron con fe perfecta desde el primer momento. La realidad que los evangelios registran es radicalmente diferente. Los discípulos no esperaban la resurrección. No la reconocieron de inmediato cuando ocurrió. Y su fe fue el resultado de la evidencia, no su punto de partida. Hay una pregunta que vale la pena hacer directamente en este momento, antes de continuar con el relato. ¿Cuál es el hecho sobre la resurrección que más ha marcado tu camino de fe? ¿Hay algún detalle del relato evangélico que haya impactado tu comprensión de quién es Jesús de una manera que todavía llevas contigo? Escríbelo en los comentarios, porque estas conversaciones entre creyentes son una de las formas en que el Espíritu Santo continúa tejiendo la misma tela que comenzó en ese jardín hace 2000 años. Los encuentros con el resucitado continuaron a lo largo de ese domingo y de los 40 días siguientes. Lucas narra el encuentro en el camino a Emaús con una extensión y un detalle que sugieren que Cleopas y su compañero eran fuentes de primera mano para el evangelista. 2 discípulos caminaban desde Jerusalén hacia la aldea de Emaús, que distaba unos 11 kilómetros de la ciudad, y Jesús se unió a ellos en el camino sin que ellos lo reconocieran. La conversación que siguió es extraordinaria. Jesús les pregunta de qué hablan. Ellos le cuentan todo lo que había ocurrido.
y él les responde con una exposición de todas las escrituras que concernían al Mesías, comenzando desde Moisés y todos los profetas. Y luego viene ese momento que ha resonado en la experiencia de millones de creyentes a lo largo de 20 siglos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El corazón ardiendo en el camino. Esa imagen ha atravesado 2 milenios de experiencia cristiana porque describe algo que los creyentes de todas las épocas han reconocido en su propia experiencia. Ese momento en que las Escrituras dejan de ser texto y se convierten en voz, en que la historia sagrada deja de ser historia y se convierte en presencia. No era una alucinación, no era un deseo cumplido. Era el reconocimiento de alguien que ya habían conocido, que hablaba con la misma autoridad que habían escuchado durante 3 años, que partía el pan con los mismos gestos que habían visto en el cenáculo la noche del jueves. Pero el encuentro que quizás más ha moldeado la comprensión cristiana de la resurrección fue el que ocurrió esa misma tarde en el aposento alto. Juan lo narra en el capítulo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: «Paz a vosotros». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hay que detenerse en ese detalle. Las puertas estaban cerradas, no apenas entornadas, cerradas, con el cerrojo puesto, por miedo. Y Jesús apareció en medio de ellos sin que ninguna puerta se abriera. Esto no es un detalle menor. Es uno de los indicadores más claros de la naturaleza del cuerpo resucitado. El mismo cuerpo que tenía las marcas de los clavos, que podía ser visto y tocado, que comería pescado asado frente a sus discípulos días después en la orilla del lago, era también un cuerpo que no estaba sujeto a las limitaciones del espacio físico de la manera en que los cuerpos ordinarios lo están. Y entonces viene Tomás. El episodio de Tomás es uno de los más honestamente humanos de todos los evangelios y uno de los más teológicamente ricos. Tomás, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y cuando los otros discípulos le dijeron: «Al Señor hemos visto», Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Esa declaración de Tomás ha sido interpretada durante siglos como un ejemplo de incredulidad censurable, pero hay otra manera de leerla. Como el testimonio de un hombre que amaba a Jesús lo suficiente como para no consolarse con rumores. Tomás no quería una historia, quería al hombre. Y 8 días después, Jesús volvió. Y esta vez Tomás estaba allí. Jesús le dijo: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Esa confesión, «Señor mío y Dios mío», es la cima cristológica del Evangelio de Juan. Es la declaración más directa y explícita de la divinidad de Jesús en todo el Evangelio, y viene de la boca del discípulo que más dudó. Juan lo registra con una economía de palabras que contiene un mundo entero. No hay dramatismo añadido. No hay descripción de las emociones de Tomás. No hay elaboración teológica inmediata. Solo la pregunta de Jesús que sigue, dirigida no solo a Tomás, sino a todos los que vendrían después. «Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Esa bienaventuranza es para ti.
para el que está escuchando esto 2000 años después, que no estuvo en el jardín, que no corrió al sepulcro, que no vio las vendas dobladas, que no metió el dedo en las marcas de los clavos. La bienaventuranza de Jesús te alcanza a través de 20 siglos de distancia y te dice que tu fe, construida sobre el testimonio de quienes sí vieron, tiene un valor que Jesús mismo reconoció y proclamó. Pero sigamos con el relato histórico, porque hay una dimensión de la resurrección que raramente recibe la atención que merece en la narración devocional, y que es sin embargo crucial para entender por qué este evento transformó el mundo de la manera en que lo hizo. Esa dimensión es la de los testigos post-resurrección, cuya transformación personal es en sí misma una evidencia de primer orden. Pablo, escribiendo a los Corintios, aproximadamente 25 años después de la resurrección, en lo que los estudiosos del Nuevo Testamento reconocen como uno de los textos más antiguos del Corpus Paulino, enumera los testimonios con la precisión de alguien que sabe que está presentando evidencia. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí también. Hay algo en esa enumeración que merece atención especial. Pablo añade que la mayoría de los 500 testigos todavía vivía cuando él escribió, implicando explícitamente que sus lectores podían ir a verificarlo por sí mismos. Eso no es lo que hace alguien que está fabricando una historia. Eso es lo que hace alguien que está presentando evidencia verificable y que confía en que esa evidencia resiste el escrutinio. Pero ninguna transformación post-resurrección es más dramática ni más históricamente significativa que la de dos hombres específicos, Jacobo, el hermano de Jesús, y Pablo de Tarso. Jacobo, el hermano de Jesús, no era creyente durante el ministerio de Jesús. Juan lo registra explícitamente. Ni aun sus hermanos creían en él. Eso es un dato históricamente incómodo que un relato fabricado habría eliminado. La familia de Jesús pensaba que estaba fuera de sí. Jacobo creció en la misma casa que Jesús, compartió la misma mesa, conocía cada detalle de su vida cotidiana. Y no creyó. Hasta que su hermano muerto se le apareció resucitado. Después de eso, Jacobo se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén, en el hombre que Pablo describe como columna de la iglesia, en el autor de la epístola que lleva su nombre, y finalmente, en el mártir que, según Josefo, fue apedreado hasta la muerte alrededor del año 62 de nuestra era. Los hombres no mueren por historias que ellos mismos saben que son fabricadas. Pablo de Tarso es aún más extraordinario. Saulo de Tarso, como se llamaba antes de su conversión, era un fariseo de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más respetados de su generación, celoso perseguidor de la iglesia, presente en la lapidación de Esteban, portador de cartas del sumo sacerdote para arrestar a los creyentes en Damasco. Era, en todos los sentidos posibles, el enemigo más activo y más capacitado del movimiento cristiano en sus primeros años. Y entonces, en el camino a Damasco, algo ocurrió. Pablo describe ese encuentro en términos que no dejan lugar a ambigüedad. El Jesús que se le apareció en el camino era el mismo Jesús que había sido crucificado. No una visión abstracta, no una experiencia espiritual difusa, sino un encuentro con una persona identificada por nombre y por historia. Y ese encuentro transformó al perseguidor más temible de la iglesia en su misionero más prolífico, que viajó miles de kilómetros a través del mundo mediterráneo, fundó comunidades en Asia Menor, Macedonia, Grecia y Roma, escribió cartas que han moldeado el pensamiento humano durante 2000 años,
y finalmente fue ejecutado en Roma bajo Nerón. Un hombre que fabrica una historia no acepta la muerte por ella cuando tiene la opción de retractarse. El profeta Zacarías, escribiendo aproximadamente 500 años antes de la resurrección, había escrito en el capítulo 12 de su libro: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron». Juan cita explícitamente esta profecía en su relato de la crucifixión, cuando el soldado romano perfora el costado de Jesús con una lanza. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: «No será quebrado hueso suyo». Y también otra Escritura dice: «Mirarán al que traspasaron». La correspondencia no era literaria, era literal. Era la firma de Dios en la historia. El Salmo 16, escrito por David aproximadamente 1000 años antes de la resurrección, contiene estas palabras: «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Pedro citó este salmo explícitamente en su sermón de Pentecostés, argumentando que David no estaba hablando de sí mismo, porque su tumba estaba con ellos, sino del Mesías, cuya resurrección había profetizado. Pablo citó el mismo salmo en su sermón en Antioquía de Pisidia, con el mismo argumento. La resurrección no fue un improviso de la historia. Fue el cumplimiento de un plan que llevaba siglos siendo anunciado con una precisión que no deja espacio para el accidente. Hay un aspecto de la resurrección que la apologética cristiana de los últimos 2 siglos ha examinado con una minuciosidad que merece ser mencionada aquí. Las teorías alternativas que se han propuesto para explicar la tumba vacía sin recurrir a la resurrección. Porque la tumba vacía no estaba en disputa en Jerusalén en el año 33. Ni los líderes religiosos ni las autoridades romanas afirmaron que el cuerpo seguía allí. Lo que afirmaron, según el propio relato de Mateo, fue que los discípulos lo habían robado mientras los guardas dormían. Esa fue la primera teoría alternativa a la resurrección, y fue propuesta por los mismos hombres que tenían todos los incentivos del mundo para refutarla si hubieran podido. La teoría del robo del cuerpo tiene un problema lógico insuperable. Requiere que los discípulos, que estaban aterrorizados y escondidos, que habían huido en el momento del arresto, que habían negado conocer a Jesús, que estaban paralizados por el miedo y la desesperación, hayan organizado y ejecutado exitosamente un robo del cuerpo contra una guardia romana armada, en la oscuridad, sin que ninguno de ellos lo mencionara jamás, ni en sus escritos, ni en sus testimonios, ni bajo tortura. Y que después hayan ido a morir por una historia que ellos mismos sabían que era falsa. La teoría de la alucinación, popular en ciertos círculos académicos del siglo XIX, tiene un problema diferente, pero igualmente insuperable. Las alucinaciones son experiencias individuales, no colectivas. No pueden ser compartidas simultáneamente por 500 personas. No pueden incluir el detalle físico de tocar las marcas de los clavos. No pueden producir la transformación radical y permanente que los testimonios registran. Y no pueden explicar la tumba vacía. La teoría del coma, que sugiere que Jesús no murió realmente en la cruz, sino que fue bajado vivo y se recuperó, tiene que enfrentarse con la realidad de lo que era una crucifixión romana. Los romanos eran expertos en matar. La crucifixión era un método diseñado específicamente para garantizar la muerte por una combinación de asfixia, pérdida de sangre, deshidratación y colapso cardiovascular. El soldado que perforó el costado de Jesús con una lanza, y del que Juan dice que vio salir sangre y agua, era un profesional que sabía distinguir un cuerpo vivo de uno muerto. No era una inspección superficial, era una verificación definitiva. 2000 años de historia cristiana no han conseguido explicar la tumba vacía de otra manera que no sea la que los primeros testigos propusieron.
que Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos al tercer día, conforme a las Escrituras, y que fue visto vivo por testigos cuya transformación posterior es en sí misma una evidencia de lo que vieron. Pero hay una dimensión de la resurrección que trasciende el argumento histórico y que toca algo más profundo que la evidencia arqueológica o el análisis de textos. Porque la resurrección no fue simplemente un evento que ocurrió en Jerusalén en el año 33 y que quedó registrado en documentos del primer siglo. La resurrección fue el inicio de algo que todavía está ocurriendo. Pablo lo describe en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios con una imagen que ha resonado a través de 20 siglos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. El término griego que Pablo usa es apargé, que en el contexto agrícola del mundo antiguo designaba la primera porción de la cosecha que se ofrecía a Dios como señal de que el resto de la cosecha estaba por venir. Cristo resucitado no era un evento aislado, un milagro único e irrepetible que no tenía consecuencias más allá de sí mismo. Era la primicias, la primera porción de una cosecha que incluía a todos los que están en él. Esa es la dimensión de la resurrección que más directamente te concierne. No como dato histórico que hay que defender intelectualmente, sino como realidad presente que habla a tu vida ahora mismo. Porque si Cristo resucitó, entonces la muerte no tiene la última palabra, ni sobre él, ni sobre los que están en él. Si Cristo resucitó, entonces el cuerpo importa, la historia importa, la materialidad del mundo importa, porque Dios no abandonó la creación, sino que la redimió desde adentro. Si Cristo resucitó, entonces cada momento de sufrimiento, cada viernes de pérdida, cada sábado de silencio, tiene una promesa adosada. El domingo viene. Quiero preguntarte algo de corazón, y quiero que lo lleves al lugar más honesto de tu interior antes de responder. ¿Hay en tu vida ahora mismo algo que necesita la resurrección? ¿Hay una relación que parece muerta? ¿Una esperanza que parece enterrada bajo una piedra demasiado pesada para que tú la muevas? ¿Un sueño que fue crucificado por las circunstancias y que llevas 3 días guardando en silencio? El mismo poder que removió esa piedra en el jardín de José de Arimatea en las primeras horas del primer día de la semana, no es un poder que quedó confinado a ese jardín en ese momento. Es el poder del que Pablo habla en la carta a los Efesios cuando ora para que los creyentes conozcan la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. La resurrección no fue el final de la historia de Jesús. Fue el comienzo de la historia que todavía se está escribiendo. Porque 40 días después de ese domingo de madrugada, Jesús ascendió a la diestra del Padre, y 10 días después de eso, el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Y Pedro, el mismo Pedro que había negado conocerle 3 veces en el patio del sumo sacerdote, se puso de pie y predicó con una valentía que solo puede explicarse por un encuentro con el resucitado, y ese día se añadieron a la iglesia aproximadamente 3,000 personas. Eso fue en Jerusalén, en la misma ciudad donde la crucifixión había ocurrido semanas antes, ante personas que podían haber caminado hasta el sepulcro a verificar si el cuerpo seguía allí. La iglesia no nació en un lugar lejano donde nadie podía verificar los hechos. Nació en Jerusalén, ante testigos, en el momento histórico más verificable posible, y creció con una velocidad que no tiene precedentes en la historia de los movimientos religiosos. De 120 personas en el aposento alto a millones de creyentes en todo el Imperio Romano en menos de 3 siglos, sin ejércitos, sin poder político, sin riqueza, con la única fuerza de un testimonio que sus portadores estaban dispuestos a sostener hasta la muerte. El historiador secular que se acerca a estos hechos con honestidad intelectual, independientemente de sus propias convicciones religiosas,
Tiene que reconocer que algo extraordinario ocurrió en Jerusalén en la primavera del año 33 de nuestra era. Algo que transformó a un grupo de galileos aterrorizados en testigos que cambiaron el mundo. Algo que convirtió al perseguidor más activo de la iglesia en su misionero más prolífico. Algo que hizo que el hermano escéptico de Jesús se convirtiera en el líder de la comunidad de Jerusalén y finalmente en su mártir. Algo que produjo una tumba vacía que nadie en Jerusalén pudo explicar de manera satisfactoria en el momento en que ocurrió. Ningún otro evento de ninguna otra tradición religiosa produjo el tipo de evidencia convergente que la resurrección produjo. La tumba vacía verificada por amigos y enemigos. Los testimonios de encuentros personales con el resucitado que incluyen detalles físicos concretos. Las transformaciones radicales y permanentes de testigos cuya vida anterior hacía esa transformación inexplicable. El surgimiento de la iglesia en el lugar y el momento más difícil posible para una historia fabricada, y la consistencia del testimonio bajo presión, persecución y amenaza de muerte. Y sin embargo, la resurrección no se reduce a un argumento histórico. El argumento histórico es necesario, es honesto, es importante y merece ser conocido con la profundidad que hemos intentado darle hoy. Pero el corazón del asunto no es intelectual. El corazón del asunto es lo que Jesús le preguntó a Marta en el capítulo 11 de Juan, antes de resucitar a Lázaro, con una pregunta que trasciende ese momento específico y se dirige a cada persona que ha escuchado el Evangelio desde entonces. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa pregunta no era retórica. Era la pregunta más directa y más personal que Jesús hizo en todos los evangelios. Y Marta respondió, «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Esa respuesta, pronunciada en el siglo I por una mujer que estaba llorando la muerte de su hermano, es la misma respuesta que la Iglesia ha pronunciado en cada generación desde entonces. Es la respuesta que define no solo lo que uno cree sobre el pasado, sino lo que uno espera del futuro. La resurrección de Jesús no fue un accidente de la historia. No fue una historia que sus discípulos fabricaron para consolar su dolor. No fue una alucinación colectiva de personas que deseaban que fuera verdad. Fue el evento más documentado, más transformador y más consecuente de la historia humana, el evento que divide el tiempo en antes y después, el evento que dio origen a la fe que ha sostenido a más seres humanos en más circunstancias de sufrimiento y esperanza que cualquier otra fuerza en la historia de la civilización. Y fue un evento que ocurrió en un jardín, en las primeras horas de un domingo, cuando el sol apenas comenzaba a salir sobre Jerusalén, cuando una mujer que iba a ungir un cuerpo muerto escuchó su nombre pronunciado por una voz que reconoció de inmediato y respondió con la única palabra que tenía, Raboni, maestro. El que estaba muerto estaba vivo. La piedra había sido removida. La tumba estaba vacía. Y nada en el mundo volvió a ser lo mismo. Esa es la escena que impactó todo. No el trueno de los ejércitos, ni el poder de los imperios, ni la sabiduría de los filósofos. Una tumba vacía en un jardín de Jerusalén. Un nombre pronunciado en la oscuridad del amanecer. Y la respuesta de alguien que, en ese momento, entendió que la muerte no había ganado. Si este recorrido por el evento más extraordinario de la historia humana ha encendido algo en tu corazón, compártelo con alguien que en este momento esté viviendo su propio sábado de silencio. Alguien que esté entre su viernes de pérdida y el domingo que todavía no ha visto. Alguien que necesite recordar que la piedra más pesada que existe no puede resistir el poder de aquel que resucitó de entre los muertos. Sé el mensajero que ese jardín necesita en el siglo XXI. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora para que cada vez que sigamos recorriendo juntos la historia,
la arqueología y la teología de la fe que sostiene el mundo, tú seas el primero en recibir.